Con el señor Sesomaru para siempre. Temporada 2. Capítulo 56. El deseo de verla. Jamás, a lo largo de casi un milenio, el transcurso del tiempo había parecido tan lento. 12 meses pasaron, demasiado lentamente para él. El tiempo era algo por demás trivial, pero no esta vez. No entendía cómo es que podía extrañar tanto a esa niña humana. La extrañaba mucho. Cada día era más difícil de sobrellevar que el anterior. Han pasado 5 años desde aquel momento en que ella valientemente se acercó a él cuando estaba herido. Como ya es costumbre, hoy nuevamente recuerda todos los momentos vividos a su lado, cuando ella, inocentemente le llevó alimento y trató de cuidarlo, ese extraño impulso de querer esperarla para despedirse de ella, la compasión y el coraje que sintió al verla muerta por el ataque de los lobos, su promesa de protegerla siempre. Aunque no lo quisiera reconocer, ella poco a poco fue ganándose su cariño hasta convertirse en lo más importante para él, por sobre su búsqueda de poder, de la supremacía, por sobre las riquezas obtenidas en cada conquista, por sobre todo, estaba ella. Sabía perfectamente, que Rin usaba el dije que le envió con Yaken en su último cumpleaños. Tal y como él se lo indicó, no se había apartado de él un solo día. Esto, de cierta manera, le reconfortaba. Sobre aquel trozo de madera había escrito un símbolo, estaba seguro que ni Rin ni nadie más conocería su significado. Él se lo revelaría en el momento adecuado. Ese pequeño trozo de madera, era una pequeña parte que desprendió de la funda de colmillo sagrado. Esa funda guardaba un poder mágico, y la espada, podría decirse, tenía conciencia y voluntad propias. Le hizo una petición, y al percibir la sinceridad y la tristeza de su corazón, la espada accedió. Cuando Rin lo nombrara, Colmillo Sagrado palpitaría, le transmitiría el sentimiento de ella en ese preciso momento. Ante una situación de peligro le conduciría inmediatamente ante su presencia. Esperaba que eso nunca ocurriera, que el peligro no la acechara. Pero sí esperaba que ella lo llamara en algún momento de tristeza, de nostalgia. Deseaba tanto verla. En verdad lo deseaba. En el momento que ella pronunciara su nombre, en ese instante él no dudaría un segundo en ir a su encuentro. Permanecía alerta, en todo momento, esperando una señal de Colmillo Sagrado, algo que le indicase que ella estaba en problemas, triste, o simplemente, necesitara su presencia a su lado. Un año había pasado y Rin no había vuelto a pronunciar su nombre. Quizá el conjuro en aquel trozo de madera no fue eficaz. No. Era imposible. Verdaderamente Rin no había vuelto a pronunciar su nombre y eso vaya que dolía en el fondo de su pecho. Sin embargo, su espada Colmillo Sagrado brillaba casi cada noche, a la misma hora. ¿Por qué? Al tocarla podía sentir únicamente una enorme sensación de tristeza invadiéndole. ¿Cuál era el motivo? ¿Es que acaso, esa profunda tristeza que él percibía, era la misma que sentía Rin en ese momento? Maldecía cada noche. Cómo deseaba ir a su lado. Abrazarla sin importar nada más, escuchar su voz y verla dormir tranquilamente, recargada en su regazo, como cuando era una niña. Cuántas veces luchó contra sí mismo para no ir a buscarla, deseaba ir a su lado, sin motivo alguno, solo acercarse a ella y estar unos instantes frente a ella. Tocarla. Verse reflejado en esos ojos color cafés. Pero recordaba aquel beso. Sus suaves y cálidos labios, su frágil cuerpo temblando, su corazón latiendo al mismo ritmo que el suyo. Recordaba esa sensación que le invadió en aquel momento, esa descarga que recorrió su cuerpo en un instante, ese momento en que su corazón se detuvo para luego latir al mismo ritmo que el de ella. Era como si algo dentro de él hubiera despertado luego de casi 1000 años. ¿Por qué no podía olvidar? ¿Por qué lo tenía tan presente? Diariamente se reprochaba a sí mismo esa necesidad que sentía por volver a tenerla cerca. Recordaba esas malditas palabras dichas por él. Vive una vida normal y trata de ser feliz. Ella había acatado la orden. La imaginaba sonriendo al lado de alguien, de Dan o del otro muchacho imbécil. Esto le carcomía el alma a cada momento. Sin embargo, se sentía algo confundido, porque durante las noches percibía tristeza al tocar su espada. Era algo contradictorio. ¿Es que acaso, ella sonreía durante el día y le extrañaba por las noches? Tal vez sí, quizás no. Quiso retomar sus batallas y hacerse cargo por completo de sus ocupaciones como Lord, y así fue por algunos meses.
Pero faltando 2 meses para el cumpleaños de Rin, nuevamente volvió a ser aquel demonio frío y distante, que no toleraba la presencia de nadie cerca de él. Por ese tiempo dejó de lado las batallas, dejó de frecuentar a sus comandantes y demás sirvientes. Pasaba mucho tiempo solo en su jardín privado. La mayor parte del día podía encontrársele ahí. Nunca, en toda su vida, se detuvo a contemplar la belleza de una flor hasta que conoció a Rin. ¿Cómo era posible que una pequeña niña humana hubiera podido cambiar tantas cosas en él? Sabía que todos se cuestionaban del por qué, repentinamente se alejaba y hacía todo a un lado. No les importaba. Él no debía explicaciones a nadie. Jaqen no había preguntado aún nada al respecto de lo ocurrido aquel día. Era mejor. Posiblemente ahora sí lo mataría. O quizás sí lo sabía. No, era muy tonto para haberse dado cuenta de lo que ocurrió aquel día. En ocasiones insistía en querer hablar con él, según decía tenía algo importante que aclarar. La verdad es que no le importaba lo que Jaqen tuviera que aclarar. Seguramente, pensaba él, era una tontería. Si no era nada sobre Rin, no le interesaba. Lo triste es que si era sobre Rin lo que él se negaba, una vez más, a escuchar. Sus súbditos aquí, Bingo, Takeshi y Keiko continuaban con sus entrenamientos, preparando a su ejército. Desayunaban con él sin molestarlo. Claro que todos se cuestionaban el porqué de sus tan repentinos cambios de humor, pero sabían que él no revelaría nada. Las dos chicas que siempre lo seguían, tratando de seducirlo en cada oportunidad, no entendían por qué él ahora las veía con tanto odio y desprecio. Es que ya no podían complacerlo. Él se había negado a mantener cualquier contacto con ellas. En cierta ocasión, durante un festejo, una mujer de su ejército se atrevió a acercarse a él y a besarle sin pudor. No pudo hacer más que matarla en ese mismo momento, frente a todos. Ni sus labios, ni los de nadie, eran tan suaves y cálidos como los de Rin, como podría disfrutar el besar otros labios, una vez que hubo tenido contacto con tan suprema pureza. Estaba ahora, condenado a la eternidad. ¿Por qué no podía olvidar aquel momento? ¿Acaso tardaría siglos en lograrlo? ¿O en verdad no se olvidaría nunca? No era algo correcto, y sin embargo el recuerdo de ese beso seguía muy presente en él. ¿Cómo olvidaría que ella le entregó su primer beso? Jamás. Katia tampoco quiso indagar en lo que ocurría con él. Lo conocía bien, desde que era un niño, y no deseaba verlo verdaderamente molesto otra vez, o peor aún, triste. A decir verdad, nunca lo había visto triste, pero sabía que una gran tristeza en Sesomaru no podría jamás derivar en algo bueno. Sesomaru pensaba, a veces, que habría ocurrido con Dan. Lo que ocurrió con Rin aquel día le hizo olvidarse por completo de su plan de matarlo. No podía volver solo a eso. Ese mocoso, seguiría insistiendo en acercarse a ella. Se alejaría. Se atrevería a tocarla otra vez. Solo algo tenía claro, estaba seguro de ello. Rin no tomaría una mala decisión. Confiaba en ella. No era el hecho de que ella le profesara tanta devoción, o el cariño especial que ella sentía por él. Era el hecho de creer, de confiar en que Rin ahora se estaba convirtiendo en una mujer responsable, crítica y analítica, que analizaría las cosas antes de proceder. Rin no era como cualquier humano, lo supo desde el primer momento. Bajo la sombra de los cerezos, con un semblante de gran tristeza, se encuentra Sesomaru acariciando la suave seda con la que ha sido elaborado el kimono color vino, con flores blancas, que tiene entre sus manos. No olvidará jamás tener algo para ella en este día especial. Aunque ella ya no deseara recibir nada de su parte, él no lo olvidaría. Tal vez algún día podría entregarle todo. Tal vez solo acumularía regalos para ella por la eternidad. Porque aun cuando llegue el momento en que ella ya no esté más en este mundo, aún entonces él recordará este día, anhelando estar a su lado. Aún entonces él conservará ese deseo de volver a verla nuevamente. Quizás solo así, la eternidad no sea tan dolorosa. Conservando un vano deseo de volver a verla. Hoy, su pequeña Rin cumplía 15 años. Cómo deseaba estar a su lado. Entregarle el regalo que tiene para ella. Poder abrazarla. Su pecho se oprimía al recordarla, al recordar aquella promesa sellada con el dedo meñique. Sus ocurrencias. Tal vez no estaría físicamente presente este día especial para ella, pero sus pensamientos siempre eran solo de ella. Además de ese kimono,
tenía más, muchos más regalos para ella. ¿Cómo le gustaría ir por Rin ahora mismo? Traerla consigo y que el mundo se vaya al demonio. Ya que ni aún estaban, como el año pasado, sobre aquella gran roca, viendo en dirección a la aldea. No los enviaría esta vez. Sabía que ellos también la extrañaban, pero debía alejarse por completo, tenía que hacerlo. Rin debía vivir feliz, pacíficamente, seguir el curso de su vida sin detenerse por él. Aunque dolía demasiado era lo mejor. Los demonios no prestan nunca atención al clima, pues debido al hecho de que pueden regular la temperatura de su cuerpo, y dada su gran resistencia, no es un factor importante para ellos. Sin embargo, desde que la conoció, al ver lo vulnerable que es ante cualquier cambio climático, comenzaba a poner atención en ello. Hacía frío ese mes de marzo. Guardó el kimono, se puso de pie y comenzó, pacientemente, a recorrer su jardín, veía a detenimiento cada flor que crecía ahí. Recordaba a la pequeña Rin jugando entre las flores, cortándolas y haciendo figuras extrañas. El corazón extraño que ella siempre dibujaba. Vio una enorme rosa roja que sobresalía de entre las demás, era un tamaño algo exagerado, pero no por eso restaba belleza a esa flor, a ella seguramente le encantaría tenerla, tocarla, aspirar su perfumado aroma. Se encontraba por completo inmerso en sus pensamientos cuando sintió a Colmillo Sagrado vibrar. ¿Qué ocurría? Puso sus sentidos alerta. No había enemigos cerca, ni siquiera estaba peleando alguna batalla. Entonces. Sus ojos se abrieron mucho por la preocupación que sintió en ese momento. Rin. Sesomaru, ¿qué ocurre, Colmillo Sagrado? Es Rin. Tocó su espada y sintió que una flecha atravesaba su pecho, pudo sentir aquel susurro. Señor Sesomaru. Notó tristeza y angustia en aquel llamado. Salió inmediatamente del jardín, del palacio, del campo de protección. Convertido en una esfera de luz llegó en pocos segundos a donde ella se encontraba. Listo para atacar a quien fuera, descendió empuñando a Colmillo Explosivo. Luego de unos segundos, se dio cuenta de que no había amenaza alguna. Rin estaba ahí, frente a él. Sentada, durmiendo, recargada junto al árbol sagrado, una manta blanca cubría parte de su cuerpo. Sesomaru la observó, seguramente estaba teniendo una pesadilla. Malditas pesadillas. ¿Cuándo la dejarían en paz? Vio su rostro con detenimiento y la imagen que guardaría en su memoria de ella, ahora dolía. Rin lucía muy delgada. Se detuvo a ver sus ojos, además de esas ojeras se veían hinchados y enrojecidos. Seguramente había llorado parte de la noche y esa mañana. ¿Por qué? Era por él. No parecía tan alegre y risueña como Jaqen dijo hace un año. Además, ¿qué hacía ahí ella sola? ¿Es que acaso? Lo estaba esperando. Debía despertarla. Pero. ¿Y si estaba ahí por otro motivo? Tal vez ella no deseaba siquiera verlo ahora. Señor Sesomaru, volvió a pronunciar Rin. Nuevamente notó su tristeza y angustia en aquel tenue susurro. Sintió un dolor en su pecho, pues muy posiblemente ese estado, ese rostro demacrado, ese semblante triste, seguramente sería por él, por su culpa. ¿Cuántas veces se juró a sí mismo hacer todo lo posible porque ella sonriera? Y sin embargo ahora, ahí estaba. Se quedó dormida llorando por su maldita culpa, por culpa de un maldito demonio como él. Suspiró con gran tristeza. Señor Sesomaru, volvió a pronunciar su pequeña Rin. Ahora no solo su voz, sino su rostro mostraba una mueca de dolor y tristeza. Se acercó muy cautelosamente, no deseaba despertarla. Aquí estoy, susurró en voz baja, hincado frente a ella, acarició suavemente su mejilla. Al instante ella mostró una expresión muy diferente. Ligeramente sonrió y su rostro se veía más tranquilo. Observó nuevamente su rostro tan devastado por la tristeza. Con mucho cuidado, para no despertarla, se acercó y besó su frente, la observó de nuevo, miró por unos instantes sus labios, suspiró al recordar nuevamente, aquel día que ella lo besó. Soltó su mejilla y vio que una cobija blanca cubría a medias su cuerpo. La sujetó y la acomodó, arropándola de mejor manera. Recordaba cuán fácil los humanos enferman. No deseaba que Rin sufriera, absolutamente nada. No más de lo que había sufrido ese día, seguramente, por su ausencia. La observó un rato más.
Había cambiado, había crecido. Sesomaru se puso de pie, suspiró. Ella estaba bien, solo se trataba de una pesadilla, por lo cual era mejor retirarse o ella despertaría y lo vería ahí. Ella había dicho que no quería recibir más regalos de su parte. Pero él, no podía dejar pasar este día así, como si nada, como si no fuera especial para ella. Sabía a dónde ir, así que rápidamente se marchó. Llegó a su palacio, aterrizó en su jardín, buscó aquella rosa que observaba antes del llamado de colmillo sagrado. Cortó aquella flor y a toda prisa salió nuevamente del palacio. De nueva cuenta, llegó a su lado, dejó la rosa junto a su costado izquierdo y se marchó de vuelta a su palacio. Ahora, de cierto modo se sentía un poco más tranquilo. Estuvo con ella ese día. Fueron unos instantes mientras ella dormía, pero no importaba. Era justamente lo que él deseaba, un instante a su lado. Continuará.